Hola, bienvenidos a una clase de Ciencias Naturales de primer año. Tema: soluciones químicas. Se denomina solución química o disolución a una mezcla homogénea de dos o más sustancias cuya vinculación ocurre a tal grado que se modifican o pierden sus propiedades individuales. De esta manera, la disolución resultante de la mezcla de dos componentes tendrá una única fase reconocible, ya sea sólida, líquida o gas. Vamos a decir una sola fase cuando veamos la sustancia de un solo tipo. Y vamos a llamar fases, dos o más fases, cuando distingamos en la solución diferentes tipos de sustancias. Toda solución química presenta como mínimo dos componentes, uno que está disuelto en el otro y que llamaremos soluto, y otro que disuelve al soluto y que llamaremos solvente o disolvente. En el caso de un café, una taza de café, el azúcar y el café serían los solutos y el solvente sería el agua. La capacidad de formar soluciones y de mezclar sustancias es fundamental para el desarrollo de nuevos materiales y para el entendimiento de las fuerzas químicas que permiten a la materia juntarse. En general, toda solución química se caracteriza por el soluto y el solvente no pueden separarse por medios físicos. ¿Cuáles son ejemplos de medios físicos? La decantación, el filtración y el tamizado. Por ejemplo, cuando nosotros estamos colando un material, estamos tamizando. Es un ejemplo de tamizado. Y que sus partículas han constituido enlaces químicos. Poseen un soluto y un solvente como mínimo en alguna proporción detectable. A simple vista, no pueden distinguirse sus elementos constitutivos. Por eso decimos que la solución es homogénea. No se distinguen los componentes que componen dicha solución. Únicamente pueden separarse el soluto y el solvente por otros métodos, como la destilación, como la cristalización o la cromatografía. En el caso de la cristalización, por ejemplo, ¿cómo se produce? Bueno, si nosotros ponemos a hervir agua con azúcar, va a llegar un momento en que todo el agua se evapora y lo que nos queda van a ser cristales de azúcar. Ese tipo de separación es cristalización. Tipos de soluciones químicas. Las soluciones químicas pueden clasificarse de acuerdo a la proporción que exista entre el soluto y el solvente, denominada concentración. Existen así 4 tipos de soluciones. La primera, diluidas. Es cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña. Por ejemplo, si disolvemos 1 gramo de azúcar en 100 gramos de agua, la relación es tan grande que fácilmente la solución queda muy diluida. La segunda es concentrada. Cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es grande, por ejemplo, si colocamos 25 gramos de azúcar en 100 gramos de agua, tendremos una solución concentrada. La tercera, saturadas. Es aquella cuando el solvente no acepta más soluto a una determinada temperatura.
pues sus partículas ya no tienen cómo generar más enlaces. Por ejemplo, si colocamos 36 gramos de azúcar en 100 gramos de agua, vamos a observar que la solución ya no acepta más azúcar, sino que precipita al fondo. Por último, sobresaturada. Habremos notado que la saturación tiene que ver con la temperatura. Eso se debe a que el incremento de esta última se puede forzar al solvente a tomar más soluto del que ordinariamente puede, obteniendo así una solución sobresaturada. Quiere decir, saturada en exceso. Así, sometida a un calentamiento o enfriamiento brusco, la solución tomará mucho más soluto del que ordinariamente podrá. Entonces, ¿cómo es que producimos una solución sobresaturada? Imaginamos que colocamos 36 gramos de azúcar en agua, dijimos, ya no va a aceptar más azúcar el agua al estarlo disolviendo. Pero si esa misma agua le colocamos temperatura y lo agitamos, vamos a ver que sí, el azúcar ese se va a disolver. Es más, le pueden echar otro poquitito más de azúcar y se va a disolver. En ese caso, tendremos una solución sobresaturada. ¿Qué es una suspensión química? Bueno, en química se entiende suspensión a un tipo de mezcla heterogénea, constituida por pequeñas partículas de un sólido dispersas en un medio líquido en el que no puede disolverse. Bueno, aquí un par de cositas. Algo heterogéneo significa algo diferente. Y en este tipo de soluciones, en este tipo de suspensiones, las partículas son muy pequeñitas, tan pequeñitas que no pueden verse a simple vista. Todas las suspensiones están formadas por, aquí tenemos lo que llamamos una fase dispersa, que es la fase sólida. Y también tenemos la fase dispersante, que es la fase líquida, también llamada continua o externa. Además, suelen contener tensoactivos, que son agentes dispersantes cuyo rol es impedir que los sólidos se aglutinen o sedimenten, e incluso sustancias estabilizantes. A veces, cuando algunas medicinas son suspensiones, se fabrican de tal manera que se le agregan ciertas sustancias para que no precipiten, para que se mantenga la suspensión activa, que todos sus componentes estén mezclados, y en ese caso, pues, para eso son los tensoactivos. Son de gran utilidad en diversas industrias y son el principio fundamental detrás del aerosol, por ejemplo, los sprays, los jugos de las frutas. Son ejemplos de dispersiones. Propiedades de una suspensión. Las suspensiones son en su mayoría poco estables. Esto se debe a que las partículas sólidas pueden distribuirse de manera homogénea en la fase continua sin aglutinarse ni sedimentarse solo durante un tiempo determinado. El periodo de estabilidad depende esencialmente de la viscosidad de la fase continua, quiere decir a mayor viscosidad, mayor tiempo, del tamaño de las partículas dispersadas y de la temperatura a la que se encuentra el compuesto. Además, suelen emplearse aditivos estabilizantes, igual que en el caso anterior. Por otro lado, las suspensiones pueden parecer inseparables, pero dado el tiempo suficiente es posible decantar ambas fases permitiendo que los sólidos se asienten. Además, pueden separarse por completo solo por métodos específicos de filtración y centrifugación. ¿Qué es un método de centrifugación? Bueno, es un método en el que se hace girar una sustancia. Por ejemplo, en los laboratorios de química
le sacan sangre a las personas, lo colocan en un aparato que se llama centrifugadora. Esta gira en una dirección de manera que hace precipitar los sólidos en la sangre, y en el fondo del tubo de ensayo se encuentran algunas células sanguíneas. Emulsión y suspensión. Las emulsiones y suspensiones son de cierto modo similares. Las primeras, o sea, las emulsiones, se tratan también de mezclas heterogéneas, de fases que no se compenetran al 100%. Recordemos, heterogénea, sustancias diferentes, pero que en este caso ambas son líquidas. Recordemos, las emulsiones son líquidas. O sea, una emulsión es una mezcla heterogénea de líquidos inmiscibles. ¿Qué significa inmiscibles? Que no pueden mezclarse. Miscible significa que se mezcla. Temporalmente, estos dos líquidos son indiscernibles el uno del otro, pero si se les da tiempo suficiente, se separarán tal y como ocurre con las suspensiones. Eso sí, la diferencia de las emulsiones, las suspensiones no tienen un color específico determinado. A continuación, explicaremos un par de experimentos. Uno vamos a explicar. Por ejemplo, si ustedes obtienen 2 cucharadas de talco, un vaso de agua y una cuchara, hacemos un experimento sencillito. Se coloca talco en un vaso con agua de manera paulatina, mientras se revuelve con la cuchara, hasta obtener una mezcla uniforme, quiere decir, toda la sustancia bien mezclada. Tomar nota, si lo hay, de los restos sólidos en el fondo del vaso. Coloca en el vaso en un sitio donde lo toque y esté en reposo. Y después de 5 minutos o después de unos 10 minutos, observar. ¿Qué vamos a observar? Que se ha producido algún sedimento. Entonces, en este caso, esto es un ejemplo de suspensión. Factores que afectan la solubilidad. La solubilidad, primero, de una sustancia o un solvente depende de varios factores, entre los cuales se encuentran la superficie de contacto. Al aumentar la superficie de contacto del soluto, la cual se favorece por pulverización del mismo con el solvente, las interacciones soluto-solvente aumentarán y el cuerpo se disuelve con mayor rapidez. Entre más área, en otras palabras, se tenga de soluto, más fácilmente se disolverá la mezcla. Grado de agitación. Al disolverse el sólido, las partículas del mismo deben difundirse para toda la masa del solvente. Este proceso es lento y alrededor del cristal se forma una capa de disolución. En este caso, el grado de agitación, a mayor agitación, más fácilmente se disuelve la solución. La temperatura también afecta la rapidez y el grado de la solubilidad. Al aumentar la temperatura, se favorece el movimiento de las moléculas en la solución y con ello su rápida difusión. Entonces, a mayor temperatura, se facilita la velocidad de disolución. La presión, los cambios de presión también tienen mayor efecto en la solubilidad de los líquidos y los sólidos. La solubilidad de gases es directamente proporcional a la presión. Recordemos, a mayor presión, mayor solubilidad. Por ejemplo, las bebidas carbonatadas, las gaseosas, cuando son embotelladas, se someten a una baja presión. De manera que cuando uno destapa las bebidas, al cambiar la presión, se produce cierto burbujeo, lo que permite que hasta se derrame el material. Naturaleza del soluto y del solvente.
Los procesos de disolución son complejos y difíciles de explicar. El fenómeno esencial de todo proceso de disolución es que la mezcla de sustancias diferentes da lugar a varias fuerzas de atracción y repulsión, cuyo resultado es la solución. La solubilidad de un soluto en particular depende de la atracción relativa entre las partículas en las sustancias puras y las partículas en solución. Hablando del esquema, las soluciones están formadas por solutos y por solvente. El soluto es es la parte de la solución que se encuentra en menor proporción y pueden ser sólidos, líquidos y gases. Según las proporciones, el soluto solvente o solvente expresa su condición en unidades, ya puede ser en física o en química. En el área de física vamos a ver lo que es porcentaje de masa sobre volumen o masa sobre masa. Y en química, la molaridad, normalidad y fracción molar. En cuanto a las mezclas homogéneas, aquel tipo de mezclas en las que son del mismo tipo, que tienen un tamaño de partículas inferior a 1 milímetro, esto explica por qué no se pueden ver los componentes ni con microscopios y se caracterizan también por lo que llamamos los coloides. Cuando hablamos de la materia, se categorizan en materia heterogénea y materia homogénea. La materia heterogénea se divide en mezclas, que hablando de mezclas, es aquella sustancia compuesta por dos o más sustancias puras que conservan sus características. En cambio, la materia homogénea es aquella que es uniforme en su composición y en sus propiedades y presenta una sola fase. De ahí que, por ejemplo, hablamos de sustancias puras, cuando se refiere usualmente a un solo tipo de elemento. Por último, vamos a hablar de lo que es un coloide. En física y en química, los coloides son sistemas coloidales o suspensiones coloidales, un tipo de mezcla generalmente compuesto por una fase fluida o continua, que puede ser líquida o gaseosa, y otra fase dispersa, generalmente sólida, en partículas muy pequeñas y muy finas, con un diámetro de entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 5, que no pueden verse a simple vista. Los coloides se clasifican dependiendo de la proporción de sus fases. De acuerdo al esquema, la fase dispersa en fase continua. Primero, coloides líquido en gas forman aerosoles líquidos, como la niebla, como la bruma, como la neblina. Coloides sólidos en gas forman aerosoles sólidos, como el humo de un incendio, el polvo en el aire o la ceniza volcánica en la atmósfera. Coloides gas en líquido forman espumas, como la cerveza, como el de la espuma del afeitado. Coloides líquido en líquido forman emulsiones, como la leche, como la mayonesa, como las cremas corporales. Coloides sólido en líquido forman soles o sol, que es un tipo de sustancias como la pintura y la tinta. Coloides gas en sólido forman espumas sólidas como los aerogeles, las geles, la piedra pómez. Coloides líquido en sólido forman geles como la gelatina, el queso y las gomas. Coloides sólido en sólido forman soles de tipo sólido, como los cristales.
En estos cristales hablamos, por ejemplo, del rubí, que es un tipo de piedra preciosa. Bueno, ha sido un gusto. Traten de estudiar. Nos vemos en la próxima.